Bienvenidos una vez más. Quiero desearles un feliz año nuevo y además agradecerles sus comentarios y suscripciones a este canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de la inmigración en Nicaragua. La inmigración hacia Nicaragua corresponde al desplazamiento temporal o permanente de ciudadanos extranjeros hacia el país. Los inmigrantes procedentes de Honduras representan el grupo más numeroso de la población inmigrante en Nicaragua, seguido por personas originarias de Costa Rica y Estados Unidos. Esto según los últimos datos publicados por la ONU. El día de hoy hablaré con el doctor Pablo Arias Amador, quien nos responderá ciertas preguntas relacionadas al tema de la inmigración nicaragüense. El doctor Arias es abogado y notario público, máster en alta gerencia de administración pública, especialista en asuntos migratorios e inversión extranjera, con más de 14 años en el ejercicio profesional y docente universitario. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Gracias, Carla, por invitarme. Es un honor y un placer estar aquí y a apoyar a tu audiencia también en cualquier duda o aclarar que pueden tener en base a la inmigración o los procesos migratorios para venir hacia Nicaragua. Gracias, doctor. Me gustaría que comenzara definiendo qué es un inmigrante. Inmigrante es la persona extranjera que decide venir a Nicaragua, ya sea por fines turísticos o que posteriormente, siendo un turista, decide establecer su residencia en el país. Que la residencia no implica que renuncie a su nacionalidad, sino que permanece en el país para gozar de ciertos beneficios, ya sea que decida trabajar en el país, decida invertir en el país, o que tenga alguna pensión que reciba y quiere estar en el país. La ley establece que tiene que ser por un periodo mínimo de 6 meses al año. Y posteriormente los otros 6 meses puede regresar a su país, pero inmigrante es la persona extranjera que viene a Nicaragua. ¿Cuáles serían los requisitos para ingresar a Nicaragua? Los requisitos generales, todo ciudadano extranjero tiene que primero llenar un formulario que lo hace en línea. Este no es un requisito, pero se recomienda para fin de facilitarle el ingreso al país. En Nicaragua se establecen 3 tipos de visa de ingreso, las que están categorizados según la ley en categoría A, B y C. La categoría A no requiere de visa de tramitar ningún tipo de visa para ingresar al país. La categoría B es una visa fronteriza que se le da al momento de que ingresa por la frontera, sea esta marítima, terrestre o aérea. Y la categoría C es la categoría consultada. La visa consultada se hace en estos países con 30 días de anticipación. Se envían los documentos que requiere el consulado conforme el país que se está aplicando. Esos documentos se envían a Nicaragua y Nicaragua envía la autorización para emitir la visa. Esta visa, conforme le dice, tiene que tramitar 30 días previos al viaje. Cada consulado establece sus requisitos, como son presentar el pasaje aéreo, si hay que presentar algún tipo de vacuna u otros requisitos. También la ley les permite, además de los requisitos establecidos por la ley le establece a los funcionarios que en caso de requerir algún tipo de información adicional o corroborar algún tipo de información adicional, pueden requerir otros documentos de los señalados en la ley. Entonces, para ingresar al país, dependiendo del tipo de visa que aplique, por ejemplo, los ciudadanos americanos o los ciudadanos europeos, la mayoría son catalogados visa A, solo tienen que llenar de previo, es recomendable el formulario de previo ingreso que se realiza en la página de web de migración. ¿Qué es lo que pasa si no lo llenan? Si no lo llenan, pues va a tomar un poco más de tiempo verificar los requisitos, pero los requisitos que piden en la página web es el puerto de entrada, si es marítimo, terrestre o aéreo, el tiempo de estadía, cuándo va a salir y por qué puesto fronterizo va a salir. Es una información muy básica, muy sencilla, que toma menos de 10 minutos en llenarse. Pues número de pasaporte, y lo más recomendable es llenar este formulario de ingreso ordenado, se llama este formulario. Usted menciona 3 tipos de categorías. ¿Qué personas clasifiquen en cada una de las categorías? Eso está detallado en la normativa de migración y extranjería. Por las visas, ¿cuáles son la mayoría de los países asiáticos, por ejemplo, árabes, países africanos, están categorizados como categoría C, que son la categoría consular? Por ejemplo, los países que, según las Naciones Unidas, han apoyado algún tipo de terrorismo, son considerados países de alto riesgo para la seguridad, esos son categorías tipo C. La mayoría de las categorías tipo A, como te explicaba, son los ciudadanos americanos, la mayoría de los países europeos,
y la categoría B, que es la categoría que no requiere mandar todos los documentos al consulado, sin embargo, requieren la visa, pero se le otorga al momento que está en Nicaragua, pues propiamente. La línea aérea, ¿cómo van a saber realmente el tipo de categoría, el tipo de país? Primero les recomiendo siempre buscarse, si es posible, dentro de la medida, algún abogado de migración que les pueda ayudar, porque esas van cambiando. Por ejemplo, hace año y medio, 2 años, Ecuador era considerado un país categoría A, pero posteriormente, debido a que Ecuador era ocupado como un trampolín por distintos países para poder viajar a otra zona, Nicaragua decidió cambiarle la categoría a una categoría consultada. Pero eso fue ya una normativa interna de Nicaragua. Entonces, previo, siempre les recomiendo consultar, ya sea por un abogado, también en la página web pueden encontrar esa información, si aplica o no el tipo de categoría para visa. Igual, las líneas aéreas van a verificarles, la mayoría de las líneas aéreas conocen qué tipo de visa va a ser requerida. ¿Cuánto tiempo puede un extranjero permanecer en Nicaragua? Como te explicaba, dependiendo del tipo de categoría de visa que se le fue otorgada, es el tiempo de estadía que puede permanecer. La visa A, que es la que mayor tiempo puedes estar en el país, ingresas al país por un periodo de 30 días. Posteriormente, a los 30 días, tenés que solicitar una prórroga, que son la mayoría de los turistas que ingresan con 90 días. En dependencia de la gestión que estás haciendo, del turismo que estás haciendo, el Migración tiene la facultad de otorgarte prórrogas de 30, 60 y 90 días. Hasta un máximo puedes estar en el país de 180 días. Posterior a estos 180 días en la categoría A, lo que tenés que hacer es salir del país. Normalmente lo que hacen es salir a Costa Rica y reingresar como turista, donde a partir de ese momento vuelve a iniciar tu conteo de 90 días prorrogable. Eso es lo que es la categoría A. En la categoría B, te lo dan válido por 30 a 90 días, igualmente son prorrogables por otros 30 o 90 días. La diferencia entre la A y la B es que en la categoría A automáticamente vos ingresas por 90 días al país, prorrogable por 90 días. Con la categoría B, tu ingreso es de 30 a 90 días. El funcionario va a determinar si son 30, 60 o 90 días y posteriormente los puedes prorrogar, igual 30, 90, 30, 60 y 90. Con la categoría C, que es la categoría consultada, el máximo de tiempo que vos puedes estar en el país son 30 días nada más. ¿Qué sucede con el extranjero que permanece más tiempo del permitido? Bueno, en este caso, recordemos, la ley establece 2 tipos de multa. En los casos de los extranjeros, que son turistas que ingresaron con un turismo, les cobran $3 de multa por cada día de estancia irregular. En el caso de los residentes, que son residentes de que se les autorizó su permanencia en el país, que se le ha vencido su residencia, la multa que ellos tienen es de $2 diarios. Esta multa se paga en el caso de los residentes al momento de renovar su residencia y en el caso de los turistas se paga al momento de salir por cualquier puesto fronterizo, pagan sus $3 diarios. Hay que determinarse algo muy importante, que es que se define por permanencia irregular en el país. La permanencia irregular en el país es que ya sea que se venció tu tiempo de estadía, que ingresaste por un punto ciego, no ingresaste por un puesto fronterizo, o que habiendo ingresado por un puesto fronterizo, no pasaste por el control migratorio. Simple y sencillamente, que esto se da mucho más en las fronteras terrestres, porque en las fronteras terrestres a veces hay tanta conglomeración de personas de que aunque hayas pasado por el puesto fronterizo, no pasas por el control migratorio, donde pues, te toman tus huellas, te verifican todos tus datos. Entonces, punto irregular es, siguiendo por tu estadía irregular, es que se te venció tu permiso de visa, que ingresaste por un punto ciego, que no pasaste por un control fronterizo, que presentaste documentación falsificada, sea tu pasaporte o la visa, o que para la autoridad competente pues hayas representado la autoridad competente te captura tratando de salir de Nicaragua, ya sea por un puesto fronterizo autorizado o no autorizado. Es que en el caso de los residentes, unos 4 o 3 días antes que vence su residencia, procedan a renovar su residencia, igual en el caso de los extranjeros, faltando unos 3 o 4 días, principalmente porque Nicaragua tiene muchos días de asueto. 3 o 4 días antes se presentan ante las autoridades de migraciones
realicen el pago correspondiente. En el caso de los extranjeros anda por $15 aproximadamente la solicitud de prórroga por 3 días adicionales y realicen su trámite nada más. Ese formulario que usted menciona de solicitud de extensión o prórroga debe tramitarse directamente ante Migración y Extranjería. Correcto, sí. Cuando uno llega a Migración y Extranjería, uno va a llevar su pasaporte, una fotocopia de su pasaporte, y ahí mismo le van a emitir el formulario que tiene uno que llenar, que son datos básicos que cualquier viajero, viajante o turista tiene en cualquier país. Lo presenta al oficial de migración, se le hace la entrevista y cuando se le autoriza el tiempo es que se paga y se le hace un sello en el pasaporte indicando pues el tiempo de máximo de estadía. Doctor, ¿existe realmente la deportación en Nicaragua por permanencia ilegal? Y si existe, ¿cómo realmente se da? Sí, como en todo país existe la deportación. A veces mucha gente confunde el término de expulsión con deportación. La deportación, como te explicaba, aplica en los casos donde una persona está en un estatus irregular y se ha negado ya sea o a legalizar su situación o a salir voluntariamente del país, ya sea porque no tiene los medios o por otro tipo de motivo. Entonces ahí sí aplica ya el tercero, que viene la deportación. También la deportación aplica si este ciudadano fue condenado por un delito grave o si conforme su actuar representa un peligro para la ciudadanía o público en general. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? El ciudadano que cumple con estos tres, con alguno de estos tres causales, es trasladado a los albergues. Se trata, en la medida de lo posible, si hay alguna representación consular en Nicaragua, se le informa para que éste ayude con los trámites a su connacional o a sus familiares para el traslado de éste. En caso de que no exista representación diplomática de su país de origen, se realiza un procedimiento administrativo que dura un máximo de 60 días, en el cual esta persona es deportada. La persona que es deportada no puede ingresar a Nicaragua por un periodo de 2 años contados a partir de la fecha de su deportación. Cuando el extranjero es retenido por motivos de deportación, ¿dónde realmente los ubican mientras se lleva ese proceso de deportación? Te digo que por experiencia la deportación no es algo que se dé muy común, tiene que ser por situaciones muy graves, como te explicaba, que sea un peligro o que esta ha sido condenada por delito. Normalmente lo que se hace es la expulsión. La expulsión es de que ya sea por el lugar donde entró, se regresa al país de origen, por si ya sea que no cumplió con los requisitos de ser de la misma aerolínea, o si es terrestre, pues eso no se le da el ingreso. La deportación como tal, hay albergues de migrantes donde se están temporalmente y después se trasladan a la deportación correspondiente. Por eso es de que en el caso de estos extranjeros de que tengan representación diplomática en el país, se informa a fin de facilitar el traslado de esta persona a su país de origen. Si la persona fue expulsada o deportada de Nicaragua, ¿Nicaragua ofrece algún tipo de solución en el caso de que esta persona quisiera regresar al país, como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que se puede tramitar un perdón? La ley es muy clara y es muy tácita al establecer que la persona que fue deportada no puede ingresar a Nicaragua por 2 años exactos, o sea, 2 años contados a partir de la fecha de donde está la resolución de deportación de esta persona. Entonces se puede tramitar, pero la ley no establece ningún tipo de perdón. Doctor, ¿cómo un extranjero puede calificar a la residencia o ciudadanía nicaragüense? Hay 3 tipos de residencia que son las más comunes en Nicaragua y ninguna de ellas implica renuncia a la ciudadanía que uno pueda tener. La primera es cuando una empresa nicaragüense te contrata, cuando una empresa te contrata, que es la residencia con permiso a laborar. La segunda categoría es cuando un extranjero decide invertir en Nicaragua, poner un negocio. Y la tercera es cuando uno recibe algún tipo de pensión o algún tipo de renta del extranjero. Con estas 3, la diferencia principal es de que en la categoría de residente con permiso a laborar, solo te la dan válida por 1 año, es prorrogable. Tienes que cumplir ciertos requisitos, siendo el principal que la empresa que te va a contratar tiene que
certificar el contrato de trabajo y tenés que, entre otros requisitos, presentar un depósito de garantía. El depósito de garantía es para cubrir el traslado de esta persona a su país de origen. Y una vez que se te autoriza la residencia con permiso de laborar, se presentan unas proformas de líneas aéreas y con la más cara, son 3 proformas, la más cara, con ese en base a ese es que presentas este depósito. El depósito es reembolsable, también lleva su tiempo, no es inmediato, pero sí es reembolsable una vez que termina el contrato de trabajo y la persona regresa a su residencia. Las otras residencias que te explicaba era la residencia de inversionistas. Esta se tramita primeramente ante el MIFIC, que es el Ministerio de Industria y Comercio, Fomento, Industria y Comercio, donde esta te la dan por 5 años, la visa. No tienes que tener un depósito de garantía, sin embargo tienes que tener un plan de negocio donde demostrés en el país una inversión de $30,000, que es bastante baja en comparación a lo que podría hacer con otros países a nivel centroamericano. Esta inversión de $30,000 puede ser la compra de un terreno y todo lo que involucra constituir un negocio. No quiere decir que compraste un terreno de $30,000 y te van a dar una residencia por inversión, no. Significa que tenés que tener un plan de negocio o ya iniciar los procedimientos para invertir en ese negocio. Igual se hace una inspección por parte de las autoridades, se te otorga tu certificado de inversionista y con eso ya puedes tramitar lo que es la residencia de inversionistas, que son por 5 años, igualmente prorrogable. Y la tercera, que es uno que ha sido muy famoso en Nicaragua, incluso nos han hecho entrevistas de BBC, New York Times y otros tipos de revistas, es la residencia de rentista o pensionado. La residencia de pensionado es aquella persona que ya trabajó lo suficiente, ya tiene edad y recibe su pensión a través de su cuenta bancaria, entonces puede aplicar a Nicaragua. O renta, que una persona que tenga su negocio, es accionista de una empresa grande donde recibe una renta mensual y él quiere estar en el país, puede aplicar a ese tipo de residencia. Esta residencia, el único requisito que te pide es que tenés que tener, bueno, son por 5 años, tenés que tener más de 40 años cumplidos, y en el caso de la pensión, tenés que tener una pensión de $1,000 mensuales o una renta arriba de $1,250 mensuales. Entonces, este tipo de pensión se tramita a través del INTUR, del Instituto de Turismo. Una vez que presentas todos los documentos apostillados y una serie de requisitos específicos, y se otorga por 5 años. En este tipo de pensión, obviamente, no puedes trabajar. No puedes trabajar, sin embargo, eso no resta que si te dan la fuerza y la capacidad, decidas poner un pequeño negocio en Nicaragua, donde se te cambiaría el tipo de categoría migratoria a una categoría de inversionista. También la ley te pide que en caso que tengas algún dependiente, sí demuestres un ingreso adicional de $250 adicional a tu ingreso, a tu renta. La nacionalidad nicaragüense se puede adquirir a aquellos extranjeros que acreditan haber estado más de 4 años de forma permanente en el país. A partir de la fecha, obviamente, de eso, la obtención de su cédula de residencia permanente. Se requiere, obviamente, la renuncia del país de origen, con excepción de los países de España y Centroamérica. Que recordar que los centroamericanos tenemos el convenio del CA4, que nos da ciertas facilidades de movilización. Y en el caso de los centroamericanos, pues solo tener 2 años de residencia a partir de la obtención de la cédula de residencia permanente. Doctor, si un extranjero se convierte en residente o ciudadano nicaragüense, ¿él podría peticionar al cónyuge o a alguno de sus hijos que están viviendo todavía en el exterior y que evidentemente no son de origen nicaragüense? Dependiendo en el tipo de residencia que vas a tener, si es en el caso de la residencia con permiso a laborar, tenés que... La empresa que te contrata tiene que hacerse cargo, obviamente, de la estadía tanto del trabajador como de sus familiares. Entonces la residencia es extensiva al cónyuge y a los hijos. En el caso del inversionista, también con esta inversión de $30,000, la residencia es extensiva a la esposa y los hijos menores de edad. Y en el caso de los pensionados, como te explicaba, tenés que demostrar que $1,000 básica para la persona retirada o pensionada y $250 por cada
por cada dependiente, ya sea un hijo, puede ser nieto. Entonces sí, ellos tienen la residencia. Posterior a que ellos obtienen la residencia, ellos pueden solicitar la nacionalidad nicaragüense, que es distinta a pedir, ¿verdad? La residencia. Gracias, doctor, por compartir su valioso tiempo y por compartir esta información que estoy segura que le va a servir a muchas personas que nos siguen. Siempre es un placer. Es un gusto, como te digo, Nicaragua es un país que se caracteriza por tener una excelente cultura. Tenemos, no sé, bueno, si la mayoría de tu audiencia sabe, pero aquí en Nicaragua, en la parte costeña, antes era un protectorado británico y se habla inglés. Se habla inglés creole, como el inglés bastante jamaiquino. Entonces, es una mezcla cultural muy interesante aquí en Nicaragua. Igual tenemos climas de playa, tenemos climas cálidos, climas de montaña. Nosotros abrazamos al turismo, realmente nosotros tenemos bastante con el turismo, somos una gente bien amigable. Y esto se demuestra, como te digo, por los sinnúmeros de entrevistas o reportajes que se han hecho, recomendando a Nicaragua como un destino para conocer y para poder retirarse. Siempre digo, en Nicaragua somos el país más seguro de Centroamérica y me atrevo a decir de toda Centro y Suramérica. Entonces, siempre invito a todos los que te miren a que conozcan el país y tal vez se deciden a iniciar un negocio, ¿no? Y con gusto pues los podemos asesorar con de la mejor forma. Y si son recomendados por vos, pues le podemos dar un descuento, ¿verdad? O algo. Claro, doctor. Y para que usted lo tome en cuenta, si está interesado en una ciudadanía o residencia, certificación laboral o cualquier tipo de trámite migratorio, contacte al doctor Pablo Arias Amador para que él pueda darle la asesoría que usted requiere y además el descuento que él nos está ofreciendo. Espero que este video haya sido de tu ayuda. Te pido que lo compartas. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.